WhatsApp. Good evening, welcome to the latest edition of Finance News. Below the news cuts that we will see in the course of the broadcast. En primer lugar, cuentas de otras variaciones de los activos y pasivos financieros. Conceptos y cobertura, panorama general de la cuenta de otras variaciones de los activos y pasivos financieros. Otras variaciones de volumen de los activos y pasivos financieros. Condonaciones y cancelaciones contables, reclasificaciones, modificación de las condiciones contractuales, transacciones de activos existentes, cambios de categoría funcional, monetización y desmonetización del oro en lingotes, reclasificación de cuentas en oro sin asignación y por último revaloración, reorganización de la deuda, derivados financieros y las opciones de compra de acciones por parte de empleados, consecuencias de los diferentes tratamientos de las utilidades no distribuidas. Venimos a hablar de un tema importante en finanzas internacionales, como son las cuentas de otras variaciones de los activos y pasivos financieros, los conceptos y cobertura. En las cuentas internacionales, las cuentas de otras variaciones de los activos y pasivos financieros muestran las variaciones de las posiciones financieras que se producen por motivos distintos de las transacciones entre residentes y no residentes. Estas variaciones también reciben el nombre de otros flujos, se pueden citar como ejemplos en la cancelación unilateral de la deuda por parte del acreedor, las ganancias y pérdidas por tenencia y las reclasificaciones, como las debidas transacciones entre residentes en activos financieros emitidos por no residentes. En las cuentas internacionales, las otras variaciones se registran solo en caso de los activos pasivos financieros porque la posición de inversión internacional se refiere únicamente a los activos y pasivos frente al exterior. Aunque a veces se derivan de unas partidas residuales, las otras variaciones son eventos económicos que revisten importancia por sí solos y deben presentarse de manera separada de las transacciones. Dichas variaciones sirven para indicar cambios significativos en el valor y composición de las partidas de balance debido a sucesos que tienen consecuencias económicas importantes. Las otras variaciones difieren de las transacciones en lo que respecta a su índole económica y sus asientos contables. Una transacción es una interacción entre dos unidades institucionales que se produce por acuerdo mutuo o por la operación de una ley, en tanto que las otras variaciones son variaciones de valor o del volumen de los activos o pasivos debidas en otros eventos económicos. Toda transacción y reclasificación implica dos asientos contables para cada parte, mientras que los eventos registrados en esta cuenta implican un solo asiento para cada parte. Continuando con la cuenta de otras variaciones de los activos y pasivos financieros, es importante recalcar que junto con la cuenta financiera, las otras variaciones de los activos y pasivos financieros explican las variaciones de la posición de inversión internacional. En otras palabras, los activos y pasivos financieros ganan o pierden valor y aparecen o desaparecen como resultado de las transacciones. Otras variaciones de volumen o revalorizaciones, esta relación puede expresarse mediante la siguiente identidad, como lo son la posición y comienzo del ejercicio, transacciones durante el ejercicio, otras variaciones de volumen durante el ejercicio, revaloraciones durante el ejercicio, y esto se debe a variaciones de tipo de cambio, otras variables de precios. Esto es igual a la posición de cierre del ejercicio. Continuando con el tema de finanzas internacionales, es necesario recalcar la cuenta de otras variaciones de los activos y pasivos financieros pueden presentarse según el tipo de activo o pasivo y según el tipo de otro flujo. La clasificación según el tipo de activo o pasivo debe ser coherente con la clasificación
que se presenta o se usa en el PDI y en la cuenta financiera para facilitar el análisis de los activos concretos y presentar un panorama completo de las posiciones de activos y pasivos. La cuenta de otras variaciones de los activos y pasivos financieros también se puede considerar en forma conjunta con el ingreso de inversión en la cuenta de ingresos para obtener la perspectiva del rendimiento de los activos y pasivos financieros. Algunas utilidades no distribuidas inciden en las participaciones de capital de los propietarios a través de la cuenta de otras variaciones, en tanto que otras inciden en las participaciones en virtud en transacciones importadas. Ya con esta breve explicación sobre qué son los conceptos y cobertura de las cuentas de otras variaciones de los activos y pasivos financieros, damos paso a mis otras compañeras, las cuales van a continuar con el tema. Y ahora llegamos a la sección de entretenimiento, Financhismes. Pau, ¿sabías que las variaciones de volumen de los activos y pasivos financieros son cualquier variación que no se ve ni a transacciones ni a revalorizaciones, se ve a cancelaciones y condonaciones contables, así mismo como las reclasificaciones y variaciones de los activos financieros? ¿Verdad o chisme? Si un empleado abandona una empresa sin un acuerdo entre las dos partes, se registra una variación de volumen, es decir, una pérdida de un activo por parte del empleado y una reducción de los pasivos del empleador. Esto, señoras y señores, es verdad. Te tengo un chisme sobre las transacciones de activos existentes. ¿Sabías que las transacciones de activos existentes pueden deberse a cambios en la composición de activos y pasivos? Interesante, Pau. Ahora, bomba. Aparte de los reembolsos regulares, otros motivos pueden dar lugar a cancelaciones o reducciones de pasivos. De igual manera, la asunción de la deuda y las condonaciones de deuda implican transacciones. Ahora, se debe tener en cuenta que es necesario un asiento de reclasificación cuando un activo o pasivo financiero cambia de características o de condición sin que haya producido una transacción internacional. Tenemos información de nuestro Casanoticias que nos dice que la deducción del valor nominal del préstamo original es una reclasificación, como también lo es la aparición del valor nuevo en los precios del mercado. Otro caso son los cambios en la categoría funcional. Este puede cambiar como resultado en los cambios en la relación entre las partes en la liquidez de los activos. Un ejemplo es cuando ingresa un préstamo que ya se convierte en un título y por lo tanto se reclasifica como inversión de cartera en lugar de otra inversión. ¿Ah? Interesante, Pau. Ahora, ¿sabías que en la vida del señor Finanzas pasan cosas cada vez más sorprendentes? Las variaciones de los derechos financieros son debidas a cancelaciones y se excluyen de la cuenta financiera, pues realmente un acreedor puede reconocer que un derecho financiero no puede ser recuperado por causa de quiebra u otros factores y puede suprimir en ese activo su balance. Este reconocimiento por parte del acreedor debe contabilizarse como otras variaciones del volumen y el pasivo correspondiente también debe suprimirse del balance del deudor. Y ahora, como un boom news, les tengo lo siguiente. Las condiciones originales de un contrato pueden estipular que el plazo de vencimiento y la tasa de interés cambian como resultado de hechos tales como un incumplimiento o una rebaja en la clasificación del crédito, lo cual a su vez supone una reclasificación. En cambio, una modificación de las condiciones debida a una renegociación entre las partes de una transacción y por lo tanto se presenta en la cuenta financiera como el reembolso de un instrumento previo y la emisión de un instrumento nuevo. Tengo otra super noticia. La monetización y la desmonetización del oro en lingotes. ¿Sabías que los lingotes pueden clasificarse en no monetarios y monetarios? Dependiendo, la desmonetización es el cambio de la clasificación del oro en lingotes en monetario a no monetario, como te indiqué. El tratamiento depende de ciertas características. Un ejemplo, si una autoridad monetaria vende oro en lingotes
que es un activo de reserva a una entidad no residente, a una entidad no financiera, organización no financiera internacional, se registra en un asiento como oro no monetario en la cuenta de bienes y servicios. Mientras que si una autoridad monetaria compra oro en lingotes a un no residente que no es una autoridad monetaria ni organización financiera internacional, la transacción se registra como oro no monetario en la cuenta de bienes y servicios. La monetización del oro en lingotes ocurre inmediatamente después de la transacción y se presenta en la cuenta de otras variaciones en los activos y los pasivos de la autoridad monetaria. Mientras que si vemos otro caso, otra característica, si las autoridades monetarias depositan oro en lingotes de su propiedad en la cuenta en oro sin asignación, el oro en lingotes se desmonetiza inmediatamente ante las transacciones. Si su cuenta es gestionada por un residente, se registra una transacción de oro no monetario en la cuenta de bienes. Dato. Pau, ahora pilas con este dato. No se hace un repudio de la deuda de condonación de deuda, que es una transferencia de capital. Significa que es una deuda pública. Y la mayoría de las situaciones comerciales en que el acreedor reconoce la imposibilidad de cobrar una deuda se tratan como cancelaciones contables. Te tengo otra super noticia. Último minuto. ¿Sabías que la reclasificación de cuentas en oro sin asignación se clasifican en billetes o monedas? Claro, si son depósitos, salvo que estén en manos de las autoridades monetarias, como parte de los activos de reserva. A diferencia de del oro en lingotes, los activos, en este caso, las cuentas en oro sin asignación tienen pasivos de contrapartida para ser clasificadas como oro monetario. En estas ya entran a ser monetarios. En este momento, y por lo tanto el pasivo de la contrapartida le corresponde necesariamente a un solo residente. Mientras que si una autoridad monetaria adquiere una cuenta en oro sin asignación para clasificar como un activo de reserva, debe generar una transacción en billetes y monedas y depositar o depósitos. Posteriormente se reclasifica en oro monetario, que se conoce como cuentas en oro sin asignación. El retiro de estos activos y pasivos de las autoridades monetarias se generan en la reserva y se registran primero como un cambio de clasificación de oro monetario a billetes y monedas y depósitos. Sin embargo, estas transacciones entre autoridades monetarias y con instituciones financieras se registran como transacciones en cuentas en oro sin asignación, dentro de la categoría de oro monetario, si la cuenta sin asignación se mantiene como un activo de reserva. Pau, ahora un dato curioso. El gobierno u otras unidades institucionales pueden tomar posesión de los activos de otras unidades institucionales, incluidas las unidades no residentes, sin dar a cambio una indemnización completa por motivos distintos de pago de impuestos, multas o gravámenes similares. Si la indemnización es mucho menor que los valores de los activos que figuran en el balance, la diferencia debe registrarse en otras variaciones de volumen, como un aumento de los activos de la unidad institucional que realiza la expropiación y una disminución de los activos de la unidad institucional que pierde el activo. Esto se denomina como la expropiación de activos sin indemnización y puede registrarse una partida suplementaria. Te tengo lo mejor y lo último. Qué tristeza, ¿no? Pero bueno, tenemos la reserva de los seguros de derechos de la prestación y jubilación, o bueno, la jubilación y provisiones para el mecanismo de normalización en garantías. Estas modificaciones se generan en los modelos que pueden dar a otras variaciones en el volumen de la reserva de seguros. Estos derechos de prestaciones de la jubilación y las provisiones de mecanismos normalizados en las garantías. En el caso de la renta vitalicia, la relación entre las primas y las rentas, entre las primas y los beneficios suelen determinarse en el momento en que se suscribe al contrato, teniendo en cuenta los datos sobre la mortalidad disponibles en ese momento.
Toda variación posterior afecta a las obligaciones del proveedor de la renta y, a diferencia de las modificaciones de los supuestos modelos, las variaciones de los derechos a prestaciones o a jubilación negociadas entre las partes de la transacción. Por lo tanto, hay que clasificarse en cuentas corrientes. O bueno, cuentas como transferencias corrientes o de capital. Súper interesante, ¿no? Muchas gracias y ahora sigamos con Karen en el estudio 5. Buenas tardes, hoy hablaremos sobre la revaloración. Las revaloraciones se producen a raíz de un cambio de valor monetario de los activos o pasivos financieros, debido a cambios en el nivel y la estructura de sus precios. También se pueden denominar ganancias o pérdidas por tenencia y estas son variaciones del valor de un activo. Las causas comunes de las revaloraciones son, en el caso de las participaciones de capital, variaciones de las expectativas sobre los ingresos futuros, y en el caso de los títulos de deuda, variaciones sobre los rendimientos del mercado, y en la solvencia que tenga el deudor. Los comportamientos, los valores que inciden en la revaloración se dividen en función de dos factores. Uno, la variación del tipo de cambio y otras variaciones de precio. Es importante tener en cuenta también dentro de la revaloración 5 factores muy relevantes. La reorganización de la deuda, los derivados financieros y las opciones de compra de acciones por parte de empleados, las consecuencias de los diferentes tratamientos de las utilidades no distribuidas, las consecuencias de la negociación de instrumentos que se registran a valores nominales en las posiciones y las consecuencias del tratado de los intereses. Esperamos esta información sea de su agrado y les sirva para todo el desarrollo de sus actividades. Gracias.